Siendo las 8:10 de la mañana, saludamos y recibimos a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Beatriz, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están, Mariano, Paula? Un placer. Bueno, gracias por atendernos esta mañana. Buen día, Beatriz. Beatriz, hoy 13 de abril se cumple un mes de la llegada del nuevo coronavirus a Uruguay. Un mes de absoluta intensidad. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Y cuál es el estado de situación de nuestro país? ¿Qué diagnóstico hace? Bueno, en primer lugar, como a todos, este fenómeno nos hizo cambiar nuestras formas de vida, nuestros hábitos, y en lo personal, pero también en lo laboral, fue bien diferente a como lo habíamos imaginado. Ustedes recuerdan que nosotros asumimos el 1 de marzo, teníamos una agenda, un proyecto de cómo llevar adelante nuestra actividad, tanto el presidente como quien habla, y esto, como a todos, nos cambió la perspectiva, el tener que ir tomando medidas de acuerdo a lo que estaba aconteciendo, y evidentemente está bien diferente a como nos lo habíamos imaginado. Es como que no la vimos venir, ¿no? Así, de esta manera. De esta manera, y además, bueno, yo creo que cuando uno mira el mundo es realmente algo muy removedor para la historia, que va a quedar en la historia, cómo enfrentamos todo esto. Y tú me decís la evaluación, yo creo que Uruguay está llevando adelante el combate a esta pandemia de una forma muy profesional, y donde desde las autoridades a la sociedad toda, en su gran mayoría, hemos asumido el rol de que esto, como dicen los eslogans, salimos todos juntos, quedándonos en casa y cuidándonos, ¿no? Yo creo que todos hemos asumido ese cambio en conjunto. Y bueno, y se ven los nuevos hábitos, los hábitos que hacen que exista hoy mucho teletrabajo, que tengamos que asumir, incluso estar en contacto con la familia y amigos a través de plataformas, y ahora escuchaba hasta los hábitos, obviamente alimentarios, de los uruguayos han cambiado. Entonces digo, todo esto ha sido un desafío sin lugar a dudas. ¿Y los planes del gobierno con este panorama de crisis, cuánto cambian, cuánto se postergan? Bueno, en realidad, obviamente lo prioritario es tomar la emergencia sanitaria como prioridad, el cuidado de la población, eso es indiscutido. Ha sido la prioridad del Poder Ejecutivo, y todos hemos asumido que eso debe ser la prioridad. Y en ese sentido... El tema es hasta cuándo, ¿no? Claro, el tema es cómo ir teniendo previsiones respecto a si todo va funcionando en la medida, o se va dando en la medida que se está dando con las proyecciones, cómo ir paulatinamente permitiendo que los efectos que tienen que ver con la economía sean también graduales. Todo el mundo reconoce lo que significa este impacto en la economía. Entonces, bueno, eso es lo que día a día se viene midiendo, y en la medida de los acontecimientos se va proyectando, ¿verdad? Y yo creo que eso se está haciendo muy bien, y aprovecho para comentarte que también a nivel parlamentario, la vida parlamentaria ha cambiado. El Parlamento ha seguido trabajando, dando respuesta precisamente a lo que tiene que ver con con todo aquello que también implica dar respuesta al momento. Hemos estado, por ejemplo, sancionando leyes que van desde la postergación de las elecciones municipales, departamentales, que ustedes saben se hacía en mayo, hasta, bueno, la ley que creó el fondo para enfrentar la situación del COVID-19. Pero también esto nos lleva, y en eso estamos trabajando con el presidente de la Cámara de Representantes,
a pensar nuestra forma de trabajo en los próximos meses. Y también... Beatriz, de hecho tienen una reunión hoy con Martín Lema, ¿no? Sí, en un ratito. Por eso les iba a contar. Es por ese motivo. Por ese motivo, y en general nosotros con el presidente de la Cámara nos reunimos semanalmente a efectos de, para nosotros es muy importante coordinar la actividad en las dos cámaras, e incluso también teníamos previsto proyectar actividades en conjunto de ambas cámaras. Eso, bueno, también se ha tenido que ir adaptando. Y uno de los temas que hoy tenemos para trabajar con Martín es precisamente ir ayornando todo lo que significa las actividades del Poder Legislativo para estos tiempos. Y ya van a quedar, efectivamente, por si alguna vez, esperemos que no, hay que enfrentar situaciones que hacen que lo presencial tenga que ser de alguna manera sustituido por el teletrabajo, las videoconferencias, en fin, todas las oportunidades que la tecnología nos brinda. Eso también implica, obviamente, muchas cosas, desde, bueno, les cuento que hoy, por primera vez, va a haber una agrupación parlamentaria del Partido Nacional en forma virtual, porque también los parlamentarios tenemos que irnos adaptando a lo que puede significar esta forma de trabajo, ¿verdad? Bien, sí. Y el Senado es una cosa porque son menos, pero ustedes imaginarán los diputados son 99. Los diputados con 99 es otra historia, claro. Entonces todo eso implica pensarnos. Sí, Beatriz, con este panorama, ¿no? Que no tiene fecha final, ¿no? Porque no sabemos cuándo se va a ganar esta batalla. Sí. Y teniendo en cuenta que varios médicos coinciden en que el pico de casos positivos en Uruguay se puede dar a mediados de mayo o a principios de junio, ¿no? Es como que ahí tendremos la mayor cantidad de positivos en nuestro país. Mirando esas fechas, ¿no? Y haciendo esa proyección, ¿ustedes ya están planificando esa modalidad de trabajo en el Parlamento hasta junio? Y las medidas de confinamiento, el llamado a quedarse en casa, ¿va a durar hasta mediados de año entonces? Eso la verdad no depende, por supuesto, de las decisiones del Poder Legislativo, sino lo que las autoridades sanitarias recomienden. Está claro, pero en tus proyecciones, ¿hasta cuándo está el plan? No. Nosotros también estamos viendo y ajustando. Vuelvo a decirte, se lo vamos a trabajar mucho hoy con el presidente de la Cámara de Representantes, pero en realidad también lo nuestro va a ser o se va a ir ajustando en acuerdo con todos los partidos políticos, por supuesto, pero lo que sí tenemos que tener previsto es, si esto se extiende, tener todas las alternativas para trabajar. Porque esto no son vacaciones, esto es enfrentar a raíz de esta situación de qué manera trabajamos todos. Y en ese sentido es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, también nosotros estaremos ajustando de acuerdo a lo que la situación amerite. También te digo que si tú me preguntás, todos los legisladores, la forma que prefieren trabajar es de forma presencial. In situ, claro. Porque ustedes saben lo que significa tener debates, repreguntar, tiene otra, si tú me permitís, otro condimento en el debate, en la actividad parlamentaria, es la esencia de la actividad parlamentaria. Pero bueno, hay que trabajar, hay que adaptarse a las circunstancias y eso es lo que vamos a hacer. Y en relación a esto, Beatriz, el gobierno les dio a conocer a los parlamentarios el texto final de la Ley de Urgente Consideración, la LUC, y si bien todavía no hay una fecha prevista para que ingrese al Parlamento, ya el Frente Amplio rechazó de plano, ¿no?, que se reactive la discusión en este contexto de emergencia, y uno de los argumentos es ese, que no se puede discutir bien en este contexto. ¿Qué respondes vos en relación a eso? Bueno, yo tengo muy claro en ese sentido que
el debate, no solo en la eventual presentación de la ley de urgente consideración dentro de una semana, sino en general, el debate obviamente en estos tiempos, como decíamos, tiene características específicas, pero eso no puede hacer que el trabajo parlamentario se detenga. Y en ese sentido, tanto el diputado Martín Lema como quien habla, estamos trabajando para dar todas las garantías en el trabajo parlamentario, para la eventual presentación de la ley de urgente consideración, pero hay otros proyectos de ley que se van a ir presentando y no podemos detener nuestra actividad parlamentaria cuando hay alternativas para trabajar. Incluso yo escuchaba algunas opiniones respecto a la presencia de delegaciones y de representantes de corporaciones, sindicatos. Obviamente eso también se puede dar en forma virtual. Lo que no queremos es que se detenga el trabajo parlamentario. No corresponde cuando hay alternativas que nos podemos dar para seguir trabajando. Beatriz, a propósito de este tema, el ex ministro Astori, ahora senador, comentaba la semana pasada que, recordemos que Astori aparte es uno de los líderes del Frente Amplio que ha respaldado las medidas del gobierno, ¿no?, en el combate al coronavirus. Él dijo que van en el sentido correcto. Pero en paralelo, al enterarse de que se agilizaba el expediente de la ley de urgente consideración, él decía que es inoportuno empezar a discutir esto ahora en el Parlamento, porque hoy esa ley, ese proyecto, simboliza las grandes diferencias entre gobierno y oposición. Y en un momento en el que tienen que estar todos tirando para el mismo lado, luchando contra la COVID-19, va a aparecer esto que seguramente puede alterar esa especie de unidad que tiene hoy todo el sistema político. ¿No tiene algo de razón Astori cuando comenta esto? Yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la actitud que todos los partidos políticos debemos tener frente a todos juntos enfrentar una situación sanitaria con las medidas que la autoridad sanitaria precisamente dictamina y que hasta ahora ha sido realmente ejemplar, y otra cosa es una ley que tiene ejes temáticos bien diferentes, como todas las leyes, porque entonces tendríamos que limitar la actividad parlamentaria a solo tratar aspectos en los que todos estemos de acuerdo. Bueno, a mí me parece que la esencia de la actividad parlamentaria está en el aporte de ideas, en el debate, y de ahí sacar lo mejor en la producción legislativa para la gente. O sea que me parece que son cosas bien distintas. Lo que hizo el presidente de la... Sí, perdón. No, que uno de los argumentos de que plantean los dirigentes del Frente es que la urgencia verdadera no está en la ley ahora, sino en el combate a esta pandemia, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes cómo argumentan que sigue siendo urgente discutir la LUC? A ver, algunos aspectos vuelvo a decir. Para el gobierno, la prioridad es precisamente, como ha quedado más que claro, la situación sanitaria. Y en eso no hay discusión. Lo que tiene que ver con, a mí además me sorprende un poco porque el presidente lo que hizo fue enviar un texto, el texto de la norma, pero formalmente todavía no ingresó al Parlamento. Seguramente vayan a ingresar otras normas antes de la ley de urgente consideración. Claro, cuando ingrese esta formalmente corren los plazos, todavía no corren los plazos. Empiezan a correr los plazos. Estamos teniendo conocimiento de un texto que se va a enviar antes, que creo que lo mejor que podemos hacer los legisladores es leerlo. Es un proyecto de ley bien amplio que ha sido discutido. Primero se dudó de cuál iba a ser el contenido. Se habló incluso en campaña electoral, y en esto puedo contar la historia porque fui protagonista con el presidente. Cuando hablábamos para marcar una agenda, en principio, tener una ley de urgente consideración, se nos decía que era un cheque en blanco, cuando en realidad nosotros decíamos el contenido es nuestro programa de gobierno. Después hubo un intercambio con los partidos de la coalición y en enero se iba a conocer un anteproyecto ampliamente discutido, como ustedes saben, donde participó no solo los que íbamos a ser parlamentarios, sino a su vez
sindicatos, corporaciones y toda aquella persona que quiso hacer su aporte. Ahora se da un texto que sería el que presenta el Poder Ejecutivo de futuro y otra vez el centro está y se debate como si ya tuviera estado parlamentario. Entonces, la verdad, nos parece que hay que encuadrar la situación en los debidos términos. Se dio a conocer un proyecto bien extenso, los parlamentarios lo tenemos con anterioridad, pero el debate parlamentario todavía no se inició. Y va a tener las garantías cuando llegue al Parlamento de que todo el mundo se ha escuchado, como toda ley, como todo proyecto de ley, no hay diferencia más que en los plazos. En definitiva, ¿se sacó del freezer por el pedido de Larrañaga a la calle Pou? No. Eso, nosotros hemos estado, yo me reúno con el presidente todas las semanas, semana y media, y coordinamos algunos aspectos, y en realidad nos parecía que bueno, que había que esperar, como lo hicimos, para el envío de este proyecto de ley, que como ustedes saben, estaba previsto para marzo. En virtud de la situación sanitaria, obviamente se postergó, pero también tenemos claro que es un proyecto que tiene ejes importantes para llevar adelante como acción de gobierno. Entonces, Larrañaga dijo que la necesita ahora para el accionar policial, que es fundamental. Bueno, sí. Justo en el marco del exhorto a la gente, ¿no?, a que se quede en la casa. Sí, nosotros, yo escuché atentamente al señor ministro, y independientemente de eso, es verdad que el marco de la situación sanitaria que estamos transitando permite llevar adelante el accionar que tiene que ver con el marco de esta previsión. Nosotros entendemos que hay aspectos importantes en esa ley y que depende también de la mirada que tiene cada uno sobre los temas. Obviamente al señor ministro le interesa todo el esquema policial, a otros les interesa el tema de las pymes, y a otros nos interesa también abreviar los plazos de la adopción. Entonces, hay distintos ejes temáticos que, de acuerdo a las prioridades de los sectores, o sea, no es exclusivamente la parte policial. Un capítulo muy importante es lo educativo, que como ustedes también saben, es un tema muy debatido. Uh-huh. Beatriz, disculpá si ya lo dijiste, pero no me quedó del todo claro cómo va a ser la discusión. Por ejemplo, cómo se va a recibir en comisión, organizaciones sociales, actores involucrados en general, ¿no? ¿Cómo va a ser la discusión? Sí. ¿Va a ser virtual del todo o va a haber algunas partes presenciales? No, en realidad siempre la prioridad, como les decía, es presencial, obviamente. Pero depende, y en esto otra vez, el ajuste en nuestro día a día. Lo que nosotros vamos a desplegar es todas las posibilidades que podemos tener en nuestro trabajo, desde el estrictamente presencial, mixto, bueno, como podamos. Por eso hoy con Martín también vamos a tener asesoramiento técnico, porque también depende mucho de lo que podamos hacer, ¿verdad? Y las posibilidades que tenemos. Entonces, en ese sentido... ¿Asesoramiento técnico de quiénes? ¿Dentro del Parlamento o más bien a nivel de salud? No, a nivel del Parlamento desde el punto de vista tecnológico. La mejor forma en que podamos todos trabajar, no solo los parlamentarios, sino lo que es fundamental en el accionar parlamentario, que es recibir aportes de la academia, de los sindicatos, de las corporaciones, de los ciudadanos en general. Claro, ¿cómo se va a garantizar que eso se haga? Que se haga, porque para nosotros es prioridad que se mantenga la forma de trabajo parlamentario, esta vez usando la tecnología. Por supuesto, siempre la prioridad, y esto vuelvo a decir, me consta porque lo hablamos los coordinadores de bancada, en diputados, en el Senado, la prioridad siempre es presencial, pero bueno, tenemos que darnos de las herramientas porque esto no puede acontecer, porque como los cambios son día a día, bueno, también es verdad que por trabajar en lo presencial,
de pronto hay ajustes tecnológicos que debemos hacer, y es lo que vamos a empezar a trabajar. Beatriz, te pregunto también por una cuestión bien coyuntural, que es que hoy vuelve la actividad en la construcción, se esperan movimientos de 45.000 personas directas y hasta 100.000 si se consideran los indirectos, ¿no? Se estableció un protocolo estricto con medidas de higiene, pero más allá de estas medidas y de los controles que se están previendo también para el transporte, ¿cómo se está viendo que se pueda regular este movimiento de personas sin que se desajuste esta exhortación tan clara de que ha hecho el gobierno de quédate en casa? Bueno, yo el otro día miraba cómo otros países reaccionan frente a lo que es el paulatino o la paulatina vuelta a las distintas actividades. Y obviamente todo se da dentro de un contexto con medidas sanitarias y protocolos bien definidos. Y eso fue lo que pasó y fue ampliamente debatido. Creo que fue si tú me permitís, como un ejercicio bien interesante, duró más de un día, todas unas negociaciones que ajustaban precisamente los protocolos de esa vuelta. Y a mí me parece que fue muy profesional dentro del marco de lo trabajado en el Ministerio de Trabajo, como tanto empresarios como trabajadores, que fueron dando esa instancia de negociación que llega a la posibilidad de que hoy el sector vuelva a trabajar. Eso me parece muy importante y evidentemente está sometido bajo una lógica de cuidado, ¿no? Como va a tener que pasar con cada uno de los sectores que implique una vuelta más, si es un número tan importante de trabajadores como es el caso de la construcción. Yo creo que paulatinamente, a medida que vayamos avanzando, esto se va a ir dando en otros sectores, y ojalá siempre sea así en el marco tan cuidadoso como se está dando con la construcción. ¿Y ahí qué sectores están previendo que puedan ser los siguientes después de la construcción? No, sabes que eso lo desconozco, porque eso sí tiene que ver con ese día a día y con lo que desde el Poder Ejecutivo, atendiendo a lo que la autoridad sanitaria establece, se va a ir dando. Y otra de las actividades que vuelve, pero no esta semana, sino la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, es la educación en 973 escuelas rurales, ¿no? Son todas las rurales menos las de Canelones. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza fue crítica con esta medida y escribió en un comunicado que la decisión se tomó sin haber convocado a los trabajadores para discutir previamente las condiciones de salud y las condiciones del ambiente laboral. Ellos dicen que todavía no recibieron los motivos epidemiológicos del retorno de las clases en esas escuelas rurales y pidieron una reunión con el SINAE para conocer esos argumentos. ¿Cómo va a ser el diálogo con los sindicatos en este periodo hasta el comienzo de clases previsto? Bueno, yo tengo entendido por las autoridades de la educación que el propio ministro dijo que en estas, no solo que se estaban teniendo todas las informaciones que tenían que ver con esa vuelta, sino también lo que iba a hacer esta semana, también contacto con las autoridades, en concreto de primaria. O sea que el SINAE va a responder esas preguntas de los sindicatos de la enseñanza hoy o mañana. No sé cuándo, pero lo que sí es cierto es que el SINAE se ha manejado con muchísimo cuidado y profesionalismo en cada una de las situaciones. Así que no lo dudo, y a la vista está que día a día conocemos lo que está pasando, día a día nos vamos enterando de las medidas, pero también es verdad que cuando se decidió que uno de los sectores más importantes de la economía del país, como es precisamente la actividad de la construcción, todo se hizo entre trabajadores, las autoridades y los empresarios, y no tiene que ser diferente en otros rubros. Como decíamos hace un rato, Beatriz, esta pandemia le llegó a los pocos días de asumir en el gobierno. Sí. ¿Te parece que todo este cambio brusco de planes puede dejar muy lejos las promesas de campaña que hicieron ustedes? No. Y eso, si tú me decís
que es lo que tenemos claro, es que vamos a trabajar para cumplir fielmente y cabalmente lo que fueron las promesas de campaña, lo que evidentemente se ajustarán de acuerdo a las condiciones en las que estamos trabajando y lo que va a ser obviamente una sociedad que va a cambiar, pero los ejes que establecimos en la campaña se van a cumplir. Pero ajustar promesas no quiere decir incumplir, entonces. De ninguna manera. Y eso lo tenemos claro. Vamos a cumplir con lo que dijimos, que tiene que ver con los grandes ejes políticos que nos trazamos, independientemente que obviamente es una sociedad diferente, pero vamos a cumplir sin lugar a dudas. Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, también a ustedes un fuerte abrazo en estos tiempos donde todos nos hemos tenido que adaptar en el trabajo y en la vida personal. Chau. Chau, que pases bien. Gracias, Beatriz. Todo pasa, 4ª temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. 4ª temporada.